Muy bien, pues Efesios 5, 21 al 33, voy a leerlo de nuevo para aquellos que van a estudiar la meditación grabada. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Sí, estas son las instrucciones que da Pablo respecto de las relaciones entre las personas. De hecho, a partir de este capítulo, las enseñanzas de Efesios son más bien prácticas que teológicas, ¿no? Hasta ahora hemos estudiado mucho conocimiento que nos ha ayudado, que nos ha hecho pues tener esperanza en la vida, saber que tenemos a Cristo con nosotros y que en Él tenemos mucha riqueza, y en eso hemos intentado profundizar estas semanas, en dejar de lado la manera pasada de vivir y utilizar, aprovechar, gozarnos en la nueva vida plena que tenemos tomando de Cristo, ¿sí? Esa plenitud. Pero en Efesios 5 y a partir de Efesios 5 hasta el capítulo 6, Pablo comienza a dar una serie de instrucciones que quiero que veamos que no son independientes del conocimiento que ya nos dio. Es decir, no es que Pablo esté cambiando de tema, es que Pablo nos está diciendo las instrucciones prácticas que dependen firmemente del conocimiento que ya nos transmitió. Sí, si uno intentara solamente aplicar las cosas prácticas de Efesios, si uno solamente lee del capítulo 5 en adelante, pues entonces no sabe de dónde viene esa instrucción, no sabe el por qué Pablo dice eso, y peor aún, no sabría cómo poder hacer esas instrucciones, cómo poder cumplirlas, cómo aplicarlas en su vida, pues dependen directamente de la riqueza que tenemos en Cristo. Cuando uno entiende qué tenemos en Cristo, la nueva vida en Cristo, las riquezas que tenemos en Él, entonces podemos cumplir las instrucciones de Pablo, porque son una consecuencia lógica de la nueva vida que tenemos en Él. Sí, entonces, a partir de este tema, y voy a dar algunos temas hablando de estos versículos, quiero que veamos que son instrucciones que dependen de lo que ya hemos estudiado. Empezando por esta semana, pues este tema tiene que ver con el sometimiento, ¿sí? Es importante, es uno de los valores tal vez más altos del cristianismo, el valor de someterse unos a otros, y tal vez sea una de las cosas que más en la actualidad se desprecian como un valor que tiene alguna clase de bondad para la persona que lo practica. Más bien, en el mundo moderno se enseña lo opuesto al sometimiento, ¿verdad? La exaltación del ser. Más bien las personas estamos acostumbradas a exaltarnos sobre las demás personas, en donde nuestra opinión, nuestra forma de pensar, nuestros gustos, nuestras voluntades son más importantes que las de las demás personas. Entonces la sociedad moderna nos enseña a elevar el ego de la persona hasta el punto en el que lo único que le importa es su propio bienestar, por encima del de las demás personas. ¿No es así la publicidad que vemos hoy en día? De eso se trata, ¿no? De ten tú el mejor celular para que todos los demás envidien tu celular. Ten la mejor ropa porque aunque se vea igual que la demás ropa, tú teniendo esa o tal marca, te vas a ver mejor que los demás. Ten tú esto, consigue aquello, y lo que importa eres tú, lo que importa es tu comodidad, lo que importa es tu opinión, lo que importa es que tú estés satisfecho con todo lo que tú mismo eres. Entonces, cuando escuchamos la palabra someterse, es una palabra que descartamos ya de entrada, ¿no?
Si hablamos específicamente incluso del feminismo moderno, pues es una palabra todavía más rechazada, ¿no? Para empezar, si hablamos de la cultura que se le ha enseñado a los hombres a través de la historia, pues el sometimiento no es una palabra natural en el cúmulo de palabras que definen a un hombre, ¿no? El sometimiento no es una de esas palabras. Y para las mujeres era una palabra que les oprimía y que hasta ahora el feminismo más actual y moderno les enseña que es una palabra más bien negativa, ¿no? Entonces, en todos los sentidos, tanto para los hombres como para las mujeres, la palabra someterse no es algo que vemos con buenos ojos. Y más cuando se refiere a someterse, ya no digamos a una autoridad, a una ley, someterse a otra persona. Es algo que naturalmente vemos como algo negativo. Sin embargo, quiero que ustedes vean que, de hecho, si ustedes tienen una Reina Valera, así como yo la tengo, el subtítulo que le ponen los traductores de la Biblia a estos versículos es someterse los unos a los otros. Y es que el someterse los unos a los otros no viene a ser una parte minúscula en la vida cristiana, sino es una parte fundamental de los valores cristianos. De hecho, Pablo lo presenta como uno de los valores que mantienen las relaciones entre las personas, y hablando específicamente de la iglesia y del matrimonio. ¿Sí se fijaron que de eso habla en estos versículos? Hace una similitud entre la iglesia y un matrimonio. Y en ambas cosas dice que el valor que predomina, el valor que los une, el valor que fortalece su unidad es el sometimiento. Qué curioso, ¿no? Que ahora lo que vemos más abundantemente en el mundo es la poca estabilidad en las relaciones, el divorcio está a la orden del día. De hecho, se estima que de repente hay más divorcios en el presente que matrimonios, ya que más personas están en el proceso de divorciarse que personas en el proceso de casarse, porque el valor que más ha profundizado en esta sociedad moderna es el egoísmo, el ver para nuestro propio beneficio. Entonces, si el hombre llega cansado del trabajo y está su esposa en el hogar y él le pide hacerle de comer, la esposa lo ve como, ¿cómo me voy a someter a ti, no? Pues tú tienes manos, cocínate tú, prepárate tú de comer, ¿no? También tienes manos, también puedes hacer tú cosas. Y en cambio la mujer le pide al hombre hacer algo, ayúdame con hacer esto o aquello. Pues tenemos la misma fuerza, ¿no? Somos iguales tú y yo ante la ley, pues ¿por qué no lo haces tú? Y entonces más bien hemos crecido en nuestra preocupación por nosotros mismos, por exaltarnos a nosotros mismos, y eso ha ocasionado entonces que haya división en el matrimonio, que haya división entre padre e hijos, entre el esposo y la esposa, entre nosotros y el gobierno, porque también ahí impacta el someterse unos a otros, entre las relaciones familiares. Bueno, en todas las cosas que vemos en el mundo hay problemas de estabilidad en las relaciones. ¿Por qué? Porque no nos sometemos los unos a los otros. Porque no es una palabra que nos guste. No es una instrucción que queremos escuchar. No queremos que se nos diga que tenemos que ser humildes. Más bien nos gusta que nos digan que nuestras opiniones son importantes, que nuestros deseos son los mejores, que nuestros gustos, bueno, pues ya no se diga, ¿no? Que tenemos los mejores gustos en música, en ropa, en opinión, en política, queremos tener la razón siempre en todo. Pero nosotros vemos, hermanos, que la unidad en el hogar, la unidad en las relaciones, la unidad en la iglesia, depende del someterse unos a otros. Y eso requiere de nosotros humildad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Muchos valores que, bueno, ya de entrada cuando los escuchamos, pues no nos gustan, ¿no? No nos gusta dominarnos a nosotros mismos, nos gusta ser así como somos. No nos gusta refrenar nuestra lengua, nos gusta que los demás escuchen lo que opinamos, aunque lo que opinemos sean a veces, y disculpen la palabra, puras tonterías. Nos gusta que se escuche lo que opinamos. Nos gusta que las personas exalten lo que nos gusta a nosotros. Sin embargo, hermanos, esos no son los valores que nos enseña Cristo. Vean ustedes que el hombre no regenerado es incapaz de conducir su hogar por no poderse someter primero a la persona que debería de estar encima de él, a Cristo. Bien dicen estos versículos que el marido es cabeza de la mujer, pero
la cabeza de ese hombre es Cristo. Entonces es una relación de sometimiento siempre. La mujer se somete a su esposo, pero su esposo a la vez se somete a Cristo. Entonces el sometimiento que Cristo ejerce sobre el hombre no es uno de opresión. Cristo nunca ha obligado aquí a nadie, ¿cierto? No se levantaron ustedes en la mañana y decidieron venir porque Jesús los obligó. Fue una relación voluntaria en el que Cristo, mostrándonos su amor, su favor por nosotros, su misericordia, nosotros decidimos venir de nuestra voluntad, agradecidos con Cristo por eso. Entonces Cristo nunca ha sometido agresivamente a nadie. Siempre ha sido una relación de amor. Fue tan de amor que la palabra nos dice que Él entregó su vida por nosotros, que Él derramó su sangre en la cruz por nosotros. Entonces, cuando la palabra nos dice que la mujer se debe de someter a su marido, ¿qué está diciendo? ¿Cómo tiene que ser el marido con su mujer entonces? Pues debe de amarla igual que Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para las que están aquí, para las mujeres, ¿no sería mucho más bonito eso? Que tú te sometas a un hombre que hace todo porque tú estés bien, porque tú tengas lo que debes de tener, porque hay alimento en tu casa, porque tengas el vestido, porque vivas cómodamente, que te abra la puerta, ¿no? Que vaya al súper y te cargue las bolsas, que te hable propiamente, que te ame y que te lo demuestre. ¿No sería más fácil someterse a un hombre así? El problema, hermanos, otra vez es el orden de las cosas. La mujer no se somete al hombre, porque también el hombre, si no se somete a Cristo, ejerce un dominio que a nadie le gustaría tener. Un dominio que es agresivo, que no da, que no es amoroso, que no es paciente, que no es caballeroso. Entonces, ¿a quién le gustaría someterse a eso? Pues evidentemente a nadie. Entonces, para las personas del mundo es imposible tener una relación que se basa en el sometimiento. No se puede hacer. Porque ni el hombre se sostiene de Cristo y ni la mujer se va a sostener de un hombre que no es amoroso, ni misericordioso, ni paciente, ni tolerante tampoco. Entonces, para el hombre no regenerado es imposible tener una relación así con su mujer. Igual para la mujer no regenerada es imposible tener una relación así con su esposo. Pero también, hermanos, para los hombres y las mujeres regeneradas es imposible tener una relación sana matrimonial si no depende primeramente de Cristo. Entonces yo puedo ser cristiano y mi pareja puede ser también cristiana, pero si ninguno de los dos se sostiene primero de Cristo, entonces pues va a haber los mismos problemas que los hay en cualquier matrimonio del mundo, en cualquier relación del mundo. Primero entonces tenemos que someternos en primer lugar a Cristo. Si nuestra relación personal con Cristo es estable, es buena, es cercana, es íntima, entonces las relaciones de sometimiento los unos a los otros no deberían de tener ningún problema. No debería de haber ningún problema, porque entonces mi opinión no es la más importante. Entonces, si alguien opina diferente, no hay ningún problema, podemos dialogarlo, puedo reconocer que estoy mal, o la otra persona puede reconocer su error. O tal vez los dos estamos equivocados, no importa eso, porque no estimo mi opinión más alta que la tuya. Cuando una persona dice algo o hace algo que ofende a otra persona, una relación de sometimiento lo haría decir: no te preocupes, los errores pasan, yo te perdono, aunque no me pidas tu perdón, yo te voy a perdonar y te voy a amar porque no me estimo más alto que tú. Ni creo que mi intención o mi valor o mi opinión sea más que la tuya. Te perdono, no pasa nada. Y mientras lo digo, yo sé que suena a cosas que no pasan, pero no pasan precisamente porque a veces nos estimamos mucho a nosotros mismos. Porque nos valoramos demasiado muchas veces. A veces escucho a las personas decirles a otras: es que ámate más, es que quiérete más. Es que valora más tu opinión, valora más quién tú eres. Y a veces la palabra nos dice: no, ya te valoras demasiado. Ya te amas a ti mismo demasiado. Y si amas también a los demás. Y si te preocupas también por los otros y no siempre solo por ti. O solo por lo que tú quieres, o solo por lo que tú eres, o lo que tú esperas.
Entonces, bueno, el versículo 21 es el centro de lo que estoy enseñando esta mañana. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Hay mucho que tenemos que decir solamente de este versículo. La Biblia nos enseña un principio, el principio que mantiene unidas a las personas, el sometimiento. Someteos los unos a otros es lo que Pablo enseña como la técnica suprema para mantener unidos a los matrimonios y a las personas en la iglesia, porque está haciendo una similitud entre ambas cosas. En la iglesia el sometimiento de unos a los otros es lo que la mantiene unida, ¿sí? Así como en el matrimonio un esposo y su esposa se mantienen unidos porque se someten el uno al otro, así también en la iglesia la relación de sometimiento los unos a los otros es lo que la mantiene unida. No es el conocimiento teológico, no es que no sea importante, es que eso no es la que la va a mantener unida, no es la alabanza, si se toca con tal o cual instrumento o tal o cual tipo de música, no digo que no sea importante, pero eso no la mantiene unida. No la mantiene unida el hecho de que haya muchas actividades entre semana. La mantiene unida el hecho de que se sometan los unos a los otros. En amor y en temor de Dios. Es lo que dice el versículo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, una persona que está llena del Espíritu Santo, por ende, tiene que ser una persona que se somete a otro en la iglesia y en el matrimonio. Veamos que este valor es muy importante en la Biblia. Vamos a ir a un versículo. Mateo 18, versículos del 1 al 4. Esto, lo que vamos a leer son nada más y nada menos que las palabras de Cristo. Mateo 18, versículos del 1 al 4. Dice, y cualquiera, perdón, no, estoy leyendo mal, aquí, del 1 al 4. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesús? ¿Que solamente los niños entran en el cielo? No, ¿cuál es la característica que tiene un niño? Jesús aquí lo dice, que se humille. Y humillarse, hermanos, no significa ser pisoteado por los demás. Humillarse es hacerse a sí mismo siervo. Es a lo que se refiere. Es una persona que se somete a otros como siervo. Un niño, o un niño al menos bien educado, nunca va a responderle a un mayor, ni va a pensar que tiene la razón respecto de su papá o de su mamá. El niño se somete a lo que su papá y su mamá le ordenan, porque sabe que los demás son mayores que él en conocimiento, en madurez, en inteligencia, en espiritualidad también. Entonces, un niño bien educado escucha la instrucción de sus padres y la obedece. Pues esa es la forma en la que Cristo quiere que veamos la relación que tiene que haber entre cristianos. Una relación de humillación. Una relación de estimar a los demás como más que yo. No una relación de ser pisoteado. Eso es muy diferente. Cuando escuchamos la palabra humillación, eso es lo que queremos pensar, ¿no? En una persona que se deja pisotear por otros. Una persona que es la burla de los demás, es el hazmerreír. Eso no es la humillación a la que el Señor Jesús se refiere. La humildad a la que Él se refiere es la de estimar a los demás como mayores que yo mismo. El Señor Jesús dice que si quieres ser más grande en el reino de los cielos, tienes que someterte a los demás. Qué curiosa forma de pensar, ¿no? Es todo lo opuesto a lo que vemos ahora. Cuando el pueblo de Israel le pide un rey a Dios en el Antiguo Testamento, Dios les dice una cosa. Les dice, ustedes quieren tener un rey como los que tiene el mundo, sepan que el rey va a tomar a sus mujeres, va a llevar a sus hijos a la guerra, va a tomar tus posesiones y va a oprimirte, porque eso es lo que hacen los reyes de la tierra. Y ustedes vean a las personas que tienen autoridad en el mundo, no son personas humildes. Las personas que tienen autoridad en la tierra más bien son opresores. Más bien son personas que oprimen a los demás. Son personas que esperan cosechar de los demás para sus propios deleites.
Pero si tú quieres ser más grande en el reino espiritual, si tú quieres ser más grande en el reino de los cielos, ¿qué tienes que hacer más bien? Tú ser el que sirve a los demás. Vean ustedes más adelante, porque esta no fue una instrucción de una vez. Mateo 20 también habla al respecto. Mateo 20, versículo 28. Mateo 20, 28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dice que Él mismo, porque aquí está hablando de Cristo mismo, dice que Él, siendo el Hijo del Hombre, que este es un título, de hecho si ustedes lo leen ahí, tiene el Hijo, es H mayúscula, del hombre también es mayúscula, es porque eso no quiere decir que es un humano, es un título. Es un título que las personas de la época entenderían como el Mesías. Sí, entonces ahí cuando lees el Hijo del Hombre, pues quiere dar a entender que es una posición de Mesías. Dice, el Mesías no vino para ser servido, sino para servir. Vean ustedes que Jesús no vino para que las demás personas hicieran por Él. Él vino para Él hacer por los demás. Y entonces nosotros tenemos que ser semejantes a Él, porque un siervo no es mayor que su amo. Si nuestro amo es Cristo, entonces nosotros no podemos ser los que esperan que los demás nos sirvan. No podemos ser los que esperan que los demás hagan por nosotros, sino tenemos que ser semejantes a Cristo, sirviendo nosotros más bien a los demás. Entonces en la iglesia, hermanos, si ustedes, sin decir nombres de personas, sin recordar anécdotas negras en nuestras vidas, ustedes bien pueden pensar cuáles son los problemas que generalmente se dan en las iglesias. ¿Por qué razones? ¿Porque las personas somos humildes? ¿Porque servimos a los demás? No, más bien los problemas en las iglesias tienen que ver mucho con eso, ¿no? Con que alguien dijo algo que ofendió a unas personas, porque alguien en un cierto lugar no sirvió y te esperó que los demás hicieran por él, porque alguien hizo esto y dejó todo sucio y no recogió, porque alguien opinó esto y a mí me ofendió, porque alguien no hizo lo que le tocaba y me tocó hacerlo a mí. ¿No son esos los problemas que hay en las iglesias casi siempre? ¿Y el problema cuál es? Ese, que esperamos muchas veces que los demás hagan por nosotros y no nosotros hacer por los demás. Y esperamos que se nos recompense por eso. Si hacemos, quiero mi recompensa. Si yo vengo y limpio temprano, pues yo espero que cuando se den los avisos se diga que yo vine y que los demás me reconozcan como que yo soy bien responsable. Y entonces no lo vemos como una relación de sometimiento unos por otros, sino como una acción que yo merezco que los demás me reconozcan, que yo merezco que los demás, estar por encima de los demás. Si yo hago esto, pues yo merezco yo dar un tema, ¿no? Yo merezco pues tener una parte, ¿no? En los que toman las decisiones. Y no lo vemos como una relación de sometimiento. Pero vean ustedes qué dice Filipenses. Otro versículo que habla al respecto, Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pero hermano, es que si yo soy así, lo que va a pasar es que los demás van a oprimirme, los demás van a humillarme, los demás van a reírse de mí, no van a valorarme como su líder, los demás van a pisotearme y voy a ser la burla de los demás. No, hermano. Eso es lo que pasa en el mundo. En el mundo así se dan las relaciones. Y el que sirve es el menos importante, ¿no? El que sirve es el que tiene la posición más baja. Pero en la iglesia, si tú quieres ser el más alto, si tú tienes la intención de ser el más sabio, si tú tienes la intención de ser el más influyente, entonces tienes que empezar a servir a los demás. No esperando recibir algo a cambio, sino haciéndolo de corazón porque estimas a los demás como más importantes que tú mismo. Entonces si llega el hermano y no hay lugares donde sentarte, tú te paras y le dices, hermano, siéntate aquí, porque tú eres más que yo, siéntate tú en este lugar, yo me voy a quedar parado.
Y cuando es la hora de la comida, en lugar de tú sentarte y esperar a que todos me traigan, tú vas y dices, hermano, ¿en qué te ayudo? Yo te quiero ayudar a servir a los demás porque yo estimo a mis hermanos como un valor muy preciado. Mientras yo digo eso, yo sé que es difícil de pensar para muchos de nosotros el practicar un estilo de vida así, porque no es grato muchas veces hacer eso. El asunto, hermanos, es que muchas veces nos estimamos como individuos en una iglesia, pero como individuos, como seres aparte, como que no somos parte de la misma cosa. Pero cuando lo vemos a la luz de la palabra, de todo lo que ya hemos estudiado en Efesios, nos damos cuenta que en la iglesia no somos individuos, somos una misma cosa. Entonces todos somos miembros de un mismo cuerpo. Entonces cuando estimas más a los demás, realmente te estás estimando a ti mismo, porque somos parte de la misma cosa. Porque si un hermano, por tú no servirle, por tú no humillarte, por tú no someterte, se enoja, se va, se ofende, si yo por mi actitud egoísta ocasiono que uno de ellos se vaya, ¿quién está perdiendo? Yo mismo, porque somos parte de la misma cosa. Somos parte de la misma unidad. Cristo no dio su vida. Fíjense, otra vez vamos a Efesios. Quiero que vean el tono en el que Pablo lo está diciendo. Dice que Cristo, versículo 25, maridos, amad a las mujeres, a vuestras mujeres, así como Cristo amó a los individuos. Entonces dice que Cristo amó a la iglesia. No dice que Él se entregó por cada uno de nosotros en lo individual, que tampoco sería incorrecto decirlo. Pero el tono en el que Pablo lo está diciendo es para que entendamos que somos una misma cosa. En otras ocasiones, Pablo dice que somos unos miembros de los otros. Como un cuerpo, dice, tiene brazos, tiene piernas, tiene ojos, tiene nariz, tiene boca, tiene dientes. Y dice, así todas son la misma cosa. Asimismo en la iglesia, a pesar de que somos muchos miembros, todos venimos a ser la misma cosa. Entonces, cuando tú valoras a los demás más que a ti mismo, realmente estás estimando la unidad. Estás priorizando esto antes que lo mío, personal. Y eso, hermanos, es la clave de la unidad. Porque es difícil cuando solamente una persona lo hace. Pero si todos lo hiciéramos, entonces ustedes díganme, ¿qué problema podríamos tener entre nosotros? Los problemas pues, se resolverían inmediatamente, ¿no? Si yo dijera algo que ofendió a alguien, entonces ese alguien no se lo toma tan personal y me perdona. Y se acerca conmigo y me dice, hermano, lo que dijiste me ofendió, pero no pasa nada. Los errores pasan, ¿no? Yo te perdono, no hay problema. Y entonces el hermano que ofendió, al ver esa actitud, también él diría, tienes toda la razón, discúlpame. No va a volver a pasar. Y si alguna vez te ofendí en otra cosa, discúlpame también. Y entonces a la hora de que todos comiéramos, todos, ¿a quién serviríamos si todos queremos servir, ¿no? ¿Cuál problema habría? Pues no podría haber problemas porque todos tenemos una relación de someternos los unos a los otros. Los problemas se dan cuando nos valoramos más que los otros. Por eso es que la clave de la unidad de las iglesias está en el sometimiento. Un valor difícil, hermanos, de practicar, pero definitivamente necesario. Ahí es donde verdaderamente las palabras que dice Pablo de negarse a uno mismo cobran verdadero sentido. Porque necesitamos entonces negarnos todos los días más a nosotros mismos. Por eso digo que son valores que definitivamente en el mundo son imposibles de practicar. Porque esas cosas solamente pueden darse en un cuerpo, en una iglesia, porque tenemos al Espíritu Santo y su ayuda en nosotros nos da el privilegio de poder hacer y de practicar tales valores. Son un fruto de la relación íntima con el Espíritu Santo. Lo decíamos el jueves, ¿no? En el estudio, para los que están asistiendo al estudio, que esos valores cristianos se practican por el cristiano precisamente porque tiene el Espíritu Santo que lo pone en él. Sin el Espíritu Santo, evidentemente estoy hablando de cosas utópicas, ¿no? De valores de la utopía que no existen, que no se pueden dar.
en una persona que no depende del Espíritu Santo, evidentemente, son tonterías, son locura. Pero para el que cree y ama la palabra de Dios, para el que se entrega a ella, para el que ora al Espíritu Santo y busca mejorar su santidad y mortificar el pecado en el que se ha encontrado, pues son valores que comienzan a nacer naturalmente de su interior. No automáticamente, con el tiempo, pero comienza a ver poco a poco evidencias de ese cambio en su corazón. Dice el pastor Julio Benítez que hay ciertos problemas que nos impiden someternos unos a otros, y él dice que son los pecados que le impiden a los cristianos el someterse a otros. El primero de ellos dice que es porque somos agresivos. Dice que somos agresivos porque nuestra opinión es más importante que la de los demás. Entonces, cuando hay una disonancia entre los dos, pues yo soy agresivo, yo quiero imponer mi opinión, yo quiero imponer mis gustos, y eso es un problema si te quieres someter a los demás. Es un problema para ser humilde. Quieres ser humilde, entonces no tienes que ser una persona agresiva, una persona más bien caracterizada por ser paciente, una persona caracterizada por refrenar su lengua, buscando con sus palabras agradar antes que lastimar a los demás. También dice que es por nuestro ego. Si nos valoramos nosotros más que los demás, entonces es muy difícil ser humilde. Es muy difícil doblar mi voluntad a la de los demás porque me valoro mucho a mí mismo. Otra cosa es porque somos obstinados. Porque creemos que lo que nosotros pensamos, que lo que a nosotros nos gusta, que lo que nosotros somos o decimos está bien. ¿A eso se acuerdan cómo le llamamos la semana pasada? Necedad. Necedad es la persona que, a pesar de no tener la razón, siempre cree que tiene la razón. Aquí el pastor Julio Benítez le llama obstinación, pero necedad también es lo mismo. Nosotros podemos estar casados con ese pensamiento en nuestra mente, el que no siempre estamos bien. ¿O alguien aquí cree que está bien siempre? Yo creo que nadie, ¿no? Todos sabemos que nos equivocamos, que cometemos errores, pero a veces cuando hacemos cosas no pensamos que estamos tal vez equivocándonos, creemos que siempre hacemos lo correcto. Eso es un problema cuando decimos que tenemos que ser humildes. Porque si tú crees que siempre todo lo que haces está bien, porque aquí dices que no, pero con tus acciones generalmente piensas que haces lo que está bien. Entonces es muy difícil someterte a otra persona, porque cuando las opiniones no sean iguales, entonces tú siempre vas a creer que tú tienes la razón. Entonces hay un debate entre los hermanos, ¿y cuál es el problema? Pues que los dos son igual de obstinados. Ninguno está dispuesto a ceder un centímetro en su opinión. Entonces empiezan a levantar los ánimos, comienzan a levantar las voces, de repente ya empezaron a gritarse, ya pues, cada quien por su lado, ¿no? Y ya llegan los hermanos que se sentaban juntos y ya uno se sienta acá y el otro se sienta allá. Y el que se sienta allá se sale antes para no saludar al otro, ¿no? ¿Por qué? Porque somos obstinados. No estamos dispuestos a ser humildes, a reconocer que nos equivocamos. Y aunque no nos equivoquemos, no estamos dispuestos a que nuestra opinión tal vez sea la que no se oiga. Y no pasa nada. No pasa nada si un día no tuve la razón. No pasa nada si al final no tuve yo el último argumento. Realmente no pasa nada. Pero es valorarnos, hermanos, menos que los demás, para poder hacer eso. Otra es que queremos enseñorear sobre los demás. Queremos nosotros ser los que están encima y no los que están debajo. Sin embargo, nosotros vemos al Señor Jesús en una imagen preciosa en los evangelios, en donde Él toma un manto y lo humedece y Él comienza a lavar los pies de sus discípulos. Él siendo el mayor que todos los demás. Él siendo el maestro, el rabí. Él siendo el Mesías. Él siendo el Dios todopoderoso, habiéndose encarnado en una persona, en un cuerpo de carne, pero siendo igual de Dios, que siempre lo fue y siempre lo será. Siendo Él el más poderoso en esa mesa, Él fue el que tomó el trapo, lo humedeció y lavó los pies de sus discípulos.
enseñándoles así una cosa, que el que es más sabio es el que más tiene que practicar la humildad. Que el que más líder se pretende ser, pues es el primero que tiene que acercarse y servir a los demás. Y que si él es el líder, y si él es la cabeza, y si él es el que está enseñando, o si él es el que pretende que su opinión sea la escuchada, entonces él tiene que prestarse para servir a otros, ser humilde y servir a otros. Si todos tuviéramos esos principios, hermanos, bueno, pues muy diferentes serían las iglesias. Y ya que estamos hablando del matrimonio, bueno, pues muy diferente sería una relación en una casa en la que ambos buscan servirse mutuamente. Muy diferente sería. La esposa sometida a su esposo, pero su esposo sometiéndola en un amor servicial. Pasaría lo mismo que decimos, ¿no? Oye, ¿quién lava los trastes? Y sería más bien el pleito por ver quién los lava. No, yo te quiero servir. No, yo te quiero servir a ti. No, así debería de ser más bien el problema. Otra cosa es que resentimos las críticas. Somos impacientes para dar nuestro punto de vista. A veces eso no es necesario. Si alguien dijo algo imprudente, no te lo tomes personal. Es más fácil, hermanos, perdonar y ser nosotros los maduros. Pero a veces esperamos que el necio que habla de su necedad, que el que está equivocado y está diciendo pues puras incoherencias, se dé cuenta y nos pida perdón, ¿no? Cuando a lo mejor ni cuenta se dio que te ofendió. Pues sí, tú no te valoras tanto a ti mismo, si no te tienes tan alta estima a ti y a tu opinión, entonces pues es fácil decir, se equivocó, no pasa nada, te perdono, porque así yo me he equivocado muchas otras veces, te perdono, no hay ningún problema. Y aquella persona está opinando diferente que yo, pero está empecinada en que eso es lo correcto, y yo sé que está mal, pero en lugar de yo decir, bueno, pues está bien, no es el momento ahorita para decírtelo, estás necio con tu argumento, entonces mejor me callo y cuando sea un momento oportuno te lo digo, o te digo mi opinión y ya tú verás qué haces con ella. No, en el momento queremos decírselo, ¿no? Y te lo voy a decir y me vas a oír, y hasta que no reconozcas tú que yo soy el que está bien, entonces hasta ese momento voy a estar feliz, y por eso se dan los pleitos. Cada vez más fácil, hermanos, someternos unos a otros, quedarnos callados, y en su momento, cuando sea oportuno, entonces algo. Pero hay algo más, hermanos, interesante en este versículo. Ya hablamos de someterse unos a otros, ya vimos que es importante, que es la base de la unidad. Pero para poder hacerlo, tenemos que hacerlo en el temor de Dios. Ese valor se practica en el temor de Dios. Es decir, que uno tiene que hacerlo no nada más porque la Biblia lo dice, o no nada más porque en la iglesia se dice que lo tengo que hacer porque es mi servicio activo a Dios. Es mi responsabilidad delante de Dios. Es lo que yo le voy a ofrecer como mi sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El culto racional de someterse unos a otros. Eso es hacerlo en el temor de Dios. Cuando una persona cristiana no consume sustancias prohibidas, lo hace porque la palabra lo dice, pero porque se lo debe a Dios, porque es su servicio a Dios. Cuando un padre cría bien a sus hijos con los valores cristianos y le enseña desde pequeñito la palabra de Dios, no lo hace solamente porque su hijo tenga una buena vida, lo hace porque es su responsabilidad delante de Dios. Él reconoce que es su trabajo delante de Dios. Cuando te guardas de ciertas conversaciones, cuando te guardas de ciertas acciones o de ciertos lugares, no lo haces solamente porque eso es bueno para tu vida o para tu familia, lo haces porque eso es lo que Dios demanda de ti. Bueno, pues el someterse unos a otros es lo que Dios demanda de ustedes. Partamos de ese punto. Es lo que Dios demanda que tú hagas. No es si tú quieres. No es una buena sugerencia de Dios. No es nada más pues un consejo. Ya tú ves si lo haces o no. No, es lo que Dios demanda que nosotros hagamos. Y lo tienes que hacer porque en el temor de Dios
estás obligado a hacerlo. ¿Sí me voy a entender? Es decir, que es un valor que Dios demanda de nosotros, así como la honestidad, así como la templanza, así como el dominio propio, así como la misericordia, como la gracia, como la compasión. Son valores que Dios demanda de nosotros. Asimismo, Dios demanda de nosotros el sometimiento los unos por los otros y la humildad. Nosotros podemos ver, hermanos, que es a través de Cristo, del ejemplo de Cristo, que nosotros somos llevados a pensar que este es uno de los valores más altos del cristianismo. Si Cristo se sometió siendo maestro, entonces si nosotros somos sus discípulos, por ende también tenemos que someternos los unos a los otros. Si Cristo, que era el Mesías, lo hizo, pues nosotros también lo tenemos que hacer. Si su palabra nos dice que someterse unos a otros es lo que debemos de hacer, entonces, por amor a su palabra, lo tenemos que hacer. El cristiano ya no se considera a sí mismo bajo la ley. Este no es un mandamiento del Antiguo Testamento. Y si lo fuera, pues nosotros ya no nos consideramos bajo esa ley. Sin embargo, si es una ley de vida de Cristo, pues Cristo se rigió por ese valor. Entonces, si Cristo lo valoró tanto para dejarse guiar por ese principio, entonces nosotros, si queremos vivir como Cristo, también tenemos que hacerlo. Entonces lo tenemos que hacer porque Él nos lo manda aquí, en Efesios. Segundo, lo tenemos que hacer porque si Él es nuestro maestro y nosotros sus discípulos, pues tenemos que imitar su actitud. En tercer lugar, si fue una ley que Él se autoimpuso, pues entonces también nosotros tenemos que imponernos a nosotros mismos, pues Él nos dio ejemplo de haberlo hecho. Jesús nos dio ejemplo también de amar a los que son nuestros prójimos, entonces nosotros también tenemos que amar a nuestros prójimos. Jesús nos dio ejemplo de perdonar, pues Él desde la cruz también estaba perdonando. Él desde la cruz también oró para perdonar a quienes le estaban crucificando. Entonces también nosotros tenemos que perdonar. Y así mismo, hermanos, si Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose siervo, y en esa forma de siervo entregó su vida por los demás, entonces también nosotros tenemos que tomar su ejemplo, humillarnos a nosotros mismos por el servicio de los demás. Mire lo que dice Mateo 20, 25 al 28. Dice: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Ahí el Señor mismo lo dice. Entre ustedes no va a ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es una instrucción, hermanos, constante en la palabra: sirve a los demás. Sirve a los demás. Y si los sirves es porque los amas. Entonces, ámalos a ellos. Ámalos de tal manera que valores más su vida que la tuya misma. Ama a tus hermanos. Esa es la característica del cristiano: el amor y el servicio a los demás. También en Juan 13, no lo vamos a leer ahorita, pero Juan 13, versículos del 12 al 16, termina el Señor Jesús diciéndoles esto: en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos de los otros. ¿Amas a tus hermanos de la iglesia? ¿Amas a los que están aquí? Si la respuesta es sí, entonces sírveles. Humíllate a ellos. Sométete a ellos. Y si hablamos de la familia, en esta ocasión yo sé que estuve mezclando muchos esos temas. En los consecutivos haremos esa división porque tenemos que estudiar todos los que leímos al principio. Esta solo es la introducción. Pero quiero que ustedes vean eso, que si en la iglesia, esa es la relación que nos mantiene unidos, en la casa, en el matrimonio, muchísimo más. Si amas a tu esposo, si amas a tu esposa, sométete a ella. Si amas a tu esposa y eres hombre, sométete en primer lugar a Cristo. Entrégate a Cristo. Y el amor por Cristo y por su palabra van a reformar la forma en la que piensas y en la que actúas,
Entonces la forma en la que tratas a tu esposa va a ser muy diferente. Y créanme, hombres, que si ustedes aman a Cristo y se someten a Cristo, la forma en la que van a amar a sus esposas las va a hacer naturalmente servirlos. Porque para una mujer es mucho más fácil amar y servir a un hombre que las respeta, que las trata bien y que se los demuestra. El gran problema ahora con las mujeres es que generalmente se tienen que someter a un hombre que no las trata bien, que no lo hace con amor, que no lo hace con paciencia, que no lo hace con servicio, con humildad. Se tienen que someter a un hombre que más bien es agresivo, que no es amoroso, que no es paciente, que no es caballeroso. Evidentemente, lo natural sería entonces que a las mujeres no les guste eso. Yo recuerdo que cuando recién empezaba a salir con Romy y alguna vez tocamos ese tema, fue una batalla encarnizada. Y ella decía, pues yo jamás me voy a someter a decir, yo no voy a hacer así, porque eso no es lo que yo aprendí, esa no es la forma en la que yo estoy educada a mí, yo voy a hacerlo para mí misma, y así, bueno, era un tema controversial, ¿no?, entre nosotros. Después sí que les platico más al respecto. Pero cuando hablamos de este tema, yo le decía, bueno, es que si yo soy un hombre malo, evidentemente va a ser difícil que tú lo hagas. Y no estoy diciendo que yo soy el ejemplo. Estoy diciendo que yo le dije a ella, tú te vas a someter a mí porque yo me voy a someter a Cristo. Y tal vez eso sea peor para mí. Porque entonces yo tengo que dar cuentas de ti y de mí. Y si tenemos hijos, yo voy a dar cuentas de ellos, de ti y de mí, a Cristo. Entonces le dije, cada uno tiene su trabajo. Y si tú te sometes a mí, pues tienes que saber que yo me tengo que someter a Cristo, y eso redunda en que yo tenga que dar mi vida a ti. Y así las cosas suenan muchísimo mejor, ¿no? Pero entonces, queremos tener éxito como iglesia, sometámonos los unos a los otros, amemos y valoremos a los demás como más que ellos mismos. Y si son esposos o están casados o están en vísperas de casarse o están buscando una pareja, entonces tienen que saber también eso. Si eres mujer, te vas a tener que someter a un hombre, a tu esposo. Y él a su vez se va a tener que someter a Cristo. Evidentemente, ya les dije yo que una persona que no es de Cristo difícilmente puede expresar esos valores. Entonces, no tengo por qué decir que una persona que no es cristiana no es un buen o una buena candidata para tener una relación así. ¿Buscas una relación así? Pues entonces primero tú sométete a Cristo y luego busca una pareja que también se someta a Cristo. Y así puede tener éxito su matrimonio. Así va a funcionar. Así, créanme, no va a haber problema lo suficientemente grande para separarlos. Pero no hagan eso. Las estadísticas dicen que es muy fácil que se termine. ¿Sí? Vamos a terminar con una oración.